Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que usted esté viendo este video. Mi nombre es Alexis Francisco Valenzuela Hernández y el día de hoy les hablaré acerca de lo que es el caso Cemex y sus precios de transferencia, mediante un análisis que veremos a continuación. Para la economía nacional es bien sabido que la industria de la construcción constituye un mecanismo adecuado para dinamizarla porque tiene un efecto multiplicador muy importante hacia otras actividades productivas de nuestro país. En los efectos de los precios de transferencia nos indican la presente necesidad de comprobar debidamente la documentación que permite evidenciar las operaciones entre partes relacionadas. El estudio de precios de transferencia en México es una obligación fiscal, la cual los representantes de las empresas deben tener muy bien presente. Dentro de nuestro país, la ley del impuesto sobre la renta, o ley del ISR, como más bien se conoce, regula estas operaciones, estableciendo que las personas morales deben obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre las operaciones realizadas por partes relacionadas. Esto en el artículo 76, en la fracción novena y en la fracción doceava de este mismo artículo. Con respecto a la normatividad que rige los precios de transferencia, el artículo 179 de esta misma ley nos establece los diferentes métodos que pueden ser utilizados para determinar y controlar los precios y márgenes de utilidad entre partes relacionadas. En sí, en esta ocasión, y para este caso en concreto, se utilizó el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, debido a que la empresa Cemex realiza una gran cantidad de operaciones con un gran número de empresas relacionadas en todo el mundo. Es decir, que se está tomando este método para realizar un análisis más en general, debido a que si se optara por alguno de los métodos de análisis más específicos, sería una tarea pues demasiado compleja y costosa por la masividad de sus operaciones. En términos sencillos, este método consiste en determinar en operaciones entre partes relacionadas la utilidad de operación que hubieran obtenido con otro, o entre partes independientes o externas a esta, en operaciones las cuales puedan ser comparables. Con comparables, quiero darme a entender que es decir que las operaciones se verán sujetas a un análisis siempre y cuando los ciclos de negocios o la aceptación comercial correspondan a más de un estado financiero. Con que correspondan a más de un estado financiero, es decir, que sus estados financieros estén consolidados y que la empresa tenga presencia en varios territorios o esté dividida en varias subsidiarias. Para utilizar este método se realizaron las siguientes acciones jerárquicamente. En primera instancia, se realizó una búsqueda de las empresas comparables en el mercado conforme a las siguientes clasificaciones industriales. Dentro de las clasificaciones se encuentran pues la manufacturera de concreto, yeso y productos para el mezclado, la manufactura de bloques y piezas de concreto, así como diversos productos de concreto, la manufactura de concreto premezclado, la extracción y elaboración de cal y la manufactura de productos del yeso para la construcción. Dentro de todas estas, pues son clasificaciones las cuales cumplen con las características que podría tener Cemex, ya que es una empresa que vende pues productos de concreto, premezclados, clinker y demás. Conforme a las empresas seleccionadas, en segunda instancia, estas se analizan y se depuran solo para quedarnos con aquellas las cuales sean de utilidad para este análisis. En otras palabras, aquellas las cuales se consideran comparables a Cemex en sus funciones, riesgos asumidos y activos utilizados generalmente. Ahora con esta información se debe realizar una comparación de los márgenes de operación obtenidos por Cemex y por las empresas comparables obtenidas. Dentro del margen de operación se puede entender que es la relación del ingreso en dinero de una empresa con respecto a las ventas totales efectuadas por esta. Para determinar si una empresa está operando a valores estándares de mercado,
se necesita establecer mediante un indicador de utilidad o razón financiera con el fin de establecer un grado de confiabilidad aceptable para este análisis. Dentro pues, de esta figura y esta tabla podemos ver que para esto se utilizará lo que son los intercuartiles. Los intercuartiles es un método estadístico el cual se ha utilizado con el fin de incrementar el grado de confiabilidad para este análisis. Al incrementar el grado de confiabilidad, lo que queremos es que la comparabilidad dentro de todas estas empresas pues sea mucho más amena sin perder de vista el objetivo general de este análisis. Como tal vemos, la amplitud de la muestra se diferencia entre varios valores mínimos y máximos elevados, lo cual podría ser un indicador de que algunas empresas no deberían ser parte de la muestra de este análisis. Sin embargo, estos son indispensables para ver la sensibilidad de este método de análisis. Dentro de las empresas que quedaron después de la depuración y los filtros que se utilizaron para llegar a esta tabla, se encuentran, nos quedaron 11, contando 12 con lo que es Cemex, dentro de las cuales varias tienen varios márgenes de operación, tal como podemos ver, rondan desde el 25.2% hasta el 2.3% en el rango mínimo. Ahora bien, para los rangos intercuartiles se utilizó lo que son los percentiles. En el percentil de 75 tenemos que es un 14.4%, que este valor se obtuvo al sumar lo que es el 15% de la empresa Lafarge Corporation, que es un 15%, y la Puerto Rican Cement Co. Inc., que es del 13.9%. A estas se le suman ambas cantidades y lo que tenemos que hacer es sacarle promedio, nada más lo dividimos entre 2 y nos da este valor que es 14.4. Y así pues también para el percentil del 25, que es de 8.6. Ahora bien, para el percentil del 50, para esto se entiende que es la mediana, que es el valor que se encuentra justamente en el medio de esta tabla, que es del 11.3%. También al lado derecho les anexé lo que es una pequeña tablita o lo que conocemos como intercuartiles en actividades estadísticas. Así es como se maneja generalmente o con unos diagramas de caja. Y en este, lo que tal vemos es como una especie de montañita, en la cual en la parte superior es donde se encuentra lo que es el tercio superior, que es donde se encuentran los datos de mayor denominación o valor. Y en el tercio inferior hasta abajo es donde se encuentran los datos de menor valor, que es como el 8.4, el 5% y el 2.3 que tenemos en la tabla de la derecha. Y en la parte del medio, donde está más abultado, es donde se concentra la mayor cantidad de datos y donde se encuentra la mediana. Esto solo para mantenernos en contexto de lo que se intenta hacer con el rango intercuartil. Ahora bien, posterior a esto, se realiza un último ajuste de los márgenes en base al objeto de determinar qué hubiera pasado si estas empresas hubieran operado bajo las mismas condiciones que la empresa a la cual se está comparando, que en este caso es Cemex. Para esto se ajustan las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, inventarios, propiedades y activos fijos. Con lo cual nos deja con esta tabla que se presenta a la derecha. La tabla de la izquierda es la anterior que les mostré y la tabla de la derecha es la siguiente después de los ajustes. Como vemos, CEMES y subsidiarias se mantienen en el mismo margen de operación del 27.3%. Eso no va a cambiar debido a que lo que intentamos hacer es de hacer que las empresas que seleccionamos para el análisis estén al mismo nivel o bajo las mismas características de operación que Cemex. Como vemos, a consecuencia de los ajustes que se han hecho con todos los como vemos, a consecuencia de los ajustes, vemos que todos los perceptiles han aumentado en términos del rango de utilidades de operación.
Esto nos quiere dar a entender que las empresas comparables ganarían más si tuvieran las mismas características y volumen que Cemex, como les mencionaba anteriormente. Como vemos, todas aumentaron, todos los perceptiles, y en cuanto al margen de operación de las empresas, podría decir que todas, pero no hay algunas excepciones, como en Portland, Valderrivas S.A., que ahí disminuyó, dependiendo de varios factores, puede darse. Pero en sí, la mayoría de las empresas obtuvo un mayor margen de operación al realizar estos ajustes. Correspondiente a esto, podemos decir que la empresa Cemex cumple con los valores estándares de mercado y obtiene una mejor utilidad a comparación de las empresas que operan en condiciones de mercado en el que orbita. Como conclusión final, podemos decir que Cemex cumple con lo establecido en los artículos 179 y 180 de la ley del ISR para la revisión y el análisis de los precios de transferencia entre partes relacionadas. Pues correspondiente a esto, esta sería toda mi participación. Espero les haya gustado y no duden en dejarme algún comentario o alguna cosa referente al tema. Bueno, pues muchas gracias.